Vamos a escuchar lo que dice Mario Marcel, el ex flamante presidente del Banco Central de Chile, que cuando empezó a formar parte del gobierno de Gabriel Boric, parece que cayó en ese agujero negro en el cual caen todos los funcionarios públicos que entran en este gobierno de corte comunista. Escuchemos un poquito lo que dice y ahí vamos pinchando un poco. Hemos estado señalando hasta hace un tiempo atrás, en el sentido de que la inflación iba a llegar a tasas de un dígito. Se adelantó un mes, se había planteado para mayo y efectivamente se ha producido en abril. ¿Cómo esto de que los números y la proyección que tenían se adelantó un mes? Que ellos pensaban que la inflación iba a estar un poco más baja en mayo, pero que se adelantó esa baja para abril. Lo noto bastante poco serio el análisis de esta forma tan como poco seria, es decir, como que no, estaba planeado para mayo, pero se adelantó y llegó ese beneficio prácticamente de disminuir la inflación en abril. Eso significa que vamos avanzando en reducir la inflación. Pensemos que el mes anterior, en marzo, la inflación en 12 meses era 11,1%, ahora es 9,9%, una caída de más de un punto porcentual. Junto con esto, los alimentos han seguido afortunadamente una trayectoria de estabilización, que es lo que más afecta a la gran mayoría de los hogares. La pregunta se la hago a usted, señora. ¿Usted considera que cuando ha ido, por ejemplo, al supermercado, a la feria, que son las cosas prácticas, porque desde ese pedestal, desde ese lugar donde está Mario Marcel ahora, se pueden decir muchas cosas, se puede decir que la inflación está controlada, que el control de la inflación se adelantó un poco para abril, que las cifras bajaron, que finalmente el alza de los alimentos se estabilizó un poco, pero resulta que cuánto se demora eso en llegar finalmente a los bolsillos de nosotros, cuánto se demora en repercutir finalmente las compras que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, al supermercado, a la feria, a cualquier lugar, en ver que realmente el dinero nos alcanza para más. Yo invito a todas las personas que estén acá viendo, a las señoras y a los caballeros, que digan realmente si ellos han visto, por ejemplo, en el supermercado, que los valores se han un poco estabilizado. Yo noto que cada día van subiendo más y más. A la gran mayoría de los hogares. Por otra parte, los factores que han estado incidiendo sobre la inflación van a seguir actuando durante los próximos meses. De esta manera, así como hoy día podemos ya valorar... No sé si noto una contradicción, porque dice que un poco se ha estabilizado finalmente, que esa especie de control de la inflación se adelantó un poco para abril, pero posteriormente también dice que los factores que están influyendo al tema de la inflación se van a mantener los próximos meses. Bueno, entonces, ¿en base a qué elemento se puede decir que está un poco controlada la inflación y que los precios, por ejemplo, están así como también estabilizados, siendo que después estamos diciendo, como lo dice él, que los elementos que influyen en el alza de la inflación se van a mantener? El que la inflación ya se ubique en un dígito, podemos proyectar que este primer semestre del año va a terminar con una tasa de inflación más cercana al 8%. Eso significa, ¿cierto?, una caída muy significativa respecto del 14% que fue el pic de inflación en agosto del año pasado, y ratifica que vamos en la dirección correcta. Es mucho lo que nos queda todavía por hacer, pero todos los factores que nos han ayudado a llegar hasta acá van a seguir operando durante los próximos meses. El ajuste del consumo, la apreciación del peso. Hoy día el peso se cayó. O sea, el dólar cayó un margen adicional, la caída de los precios internacionales de las materias primas, todo eso nos va a estar ayudando a bajar la inflación en los próximos meses en la trayectoria más o menos como la que he señalado. Así que quedo a su disposición para las preguntas. Pregunta que tengamos al respecto. Le preguntaría yo, bueno, ministro, en temas prácticos y en la práctica, en la vida cotidiana, ¿por qué usted dice que los precios están como estabilizados?
pregunta práctica, ¿alguno de sus asesores, de la gente que lo asesora, usted ha visitado, por ejemplo, los supermercados, los lugares donde compra la gente? Si finalmente la gente no va a comprar a los libros de estudio o a los análisis de mercado que ustedes realizan, la gente ve la práctica. Entonces, en base a esa práctica que la gente ve diariamente, ¿en qué se basa usted para decir que los precios están estabilizados? Siendo que no es la realidad que percibe la gente diariamente. Eso yo le preguntaría, pero lo más probable es que no le pregunten eso. Seguir operando durante los próximos meses. El ajuste del consumo, la apreciación del peso. Hoy día el peso se cayó, o sea, el dólar cayó un margen adicional. La caída de los precios internacionales de las materias primas, todo eso nos va a estar ayudando a bajar la inflación en los próximos meses en la trayectoria más o menos como la que he señalado. Así que quedo a su disposición para las preguntas que tengan al respecto. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de duplicar el bono invierno como piden algunos legisladores? Ese es un tema que nosotros quedamos de estudiar, hemos estado trabajando en eso, pero... Bueno, sí. Podríamos decir que para qué vamos a seguir escuchando a Mario Marcel. Bueno, la gente que lo quiera seguir escuchando, que lo escuche. Esto está en el portal del gobierno de Chile, pero en lo que a mí me concierne, no me interesa seguir escuchando a Mario Marcel, porque son explicaciones que no me convencen, que no las encuentro sensata, que no encuentro que vayan en relación directa con la realidad que estamos viviendo todos los chilenos, las personas cuando van a realizar sus compras, por ejemplo. Ahora, recordemos que en la canasta que mide la inflación hay ítems que realmente no son muy importantes. Por ejemplo, hay uno que incluso incluye el valor de los vuelos, de los pasajes aéreos de los aviones. Entonces, ¿a cuántas personas eso le afecta? No tiene mayor importancia, y hay otros que tampoco tienen mayor importancia. Pero, por ejemplo, las cosas de comer que la gente va a adquirir diariamente o mensualmente o quincenalmente a los supermercados, yo no veo, en lo personal, yo voy a los supermercados, voy a comprar cosas y no veo que haya una estabilización, todo lo contrario. Cada visita que hago al supermercado veo que las cosas están más caras, y eso obedece precisamente a que la inflación no está tan controlada como lo señala el señor Mario Marcel. O si eso son datos bastante raros que no van en relación directa con lo que está viviendo las personas. Ahora, eso sería lo más relevante y la crítica que yo le haría al señor Mario Marcel, que esto me parece un discurso de aquí para afuera, que finalmente no está en unión, en sintonía con lo que está viviendo finalmente la gente diariamente en su despensa familiar, por así decirlo. Nos estamos viendo, queridos amigos.